Buenas. Estamos en este periodo de entreguerras, este punto en estos 20 años en que Inglaterra desarrolla otra forma de reconstrucción y de mirarse después de la Primera Guerra Mundial. Estábamos mirando todas las circunstancias a través de las cuales se vio sacudida por los movimientos sociales, por los movimientos sufragistas, los grandes movimientos literarios, toda la cantidad de corrientes. Después de una hecatombe de esta, las sociedades se hacen más diversas, más complejas, se remueven los cimientos más profundos, grandes reivindicaciones sociales empiezan a tener lugar. En Inglaterra es cuando llegaron los laboristas al poder, todas las historias que empiezan a desarrollarse alrededor de un mundo posterior a la Primera Guerra Mundial y a esa estructura de la nobleza que murió casi toda en las trincheras. En esta época va a ocurrir un suceso y es la publicación de una novela de D.H. Lawrence que se llama El amante de Lady Chatterley. El amante de Lady Chatterley es la sensualidad de una mujer vista por dentro. Lawrence cuenta la historia de una dama que vive con un hombre, un político importante, que está paralítico en una silla de ruedas. Esta dama, que es Constanza Chatterley, va un día y en el bosque de la propiedad se encuentra con Mellows, que es un guardabosque. Entre ellos dos va a surgir un romance, va a surgir una relación de una gran sensualidad, y a través de la mirada de Mellows al cuerpo de ella, Constanza se reconoce a sí misma como mujer. Y es un relato intimista de todo lo que una mujer siente en una situación de sensualidad, de amor, de pasión y de deseo por dentro, desde la sensibilidad femenina. Esto nunca se había hecho en la literatura inglesa y ellos estaban muy recién salidos de la era victoriana como para aguantar un relato tan explícito. Simplemente empiezan a hablar de la sensualidad con ternura, con lujuria, con delicia, a través de la manera como Mellows narraba en su propia jerga, digamos en su lenguaje local, en su lenguaje regional, va describiendo y va haciendo a Lady Chatterley mujer. Esta historia era lo más escandaloso del mundo, porque primero era una relación entre personas de diferente clase social, cosa que en Inglaterra ya de suyo era un escándalo gravísimo, porque él era un guardabosques y ella era una lady, muy lady. Por otro lado, era una relación explícitamente sexual, cosa que no pasaba en todas las novelas de la era victoriana. Las relaciones son escabrosas, retorcidas, pero no explícitamente sexuales. Precisamente por eso son tan escabrosas y tan retorcidas, porque no llegan a mostrar sino a insinuar. Esta no. Y es contada desde la sensibilidad de una mujer cuando todavía no se usaba ver el mundo con los ojos de mujer. D.H. Lawrence ya está viendo el mundo con los ojos de las mujeres. El asunto es que lo van a prohibir. La corte va a declarar obsceno El amante de Lady Chatterley y va a durar prohibida 40 años. La corte le va a quitar el sello de obscenidad a la novela de D.H. Lawrence en los años 60, cuando la minifalda, y cuando le quita el sello de obscenidad, entonces empieza la revolución sexual en Inglaterra. Y es en ese momento, ¿cómo será la fiebre de Lady Chatterley? Que cuando le quitaron en los años 60 ya, la corte falló y le quitó el sello de obscenidad, se vendieron 200,000 ejemplares en la calle. Salían en las ediciones de bolsillo de Penguin. Y eso sacó la fiebre más grande del mundo, porque 200,000 ejemplares se vendieron tan pronto salió eso a la calle. Era una cosa impresionante, porque todo el mundo quería leer la novela prohibida y se volvió como la sombra, la novela prohibida. Sí, la cosa más impresionante era El amante de Lady Chatterley. Hoy por hoy, eso, mejor dicho, no tiene ninguna incidencia con respecto a lo que se produce, se escribe y se filma hoy. Pero en la época era la ruptura total con la moral de la era victoriana. Era el cambio del siglo, era el cambio de tiempos, era la mirada desde la mujer en tiempos en que estaban los movimientos sufragistas. Es, digamos, un síntoma de que las épocas empiezan a cambiar.
y empiezan a darse otros patrones y otros referentes. D.H. Lawrence comprende la época, pero la época no lo comprende a él. Así que va a durar 40 años bajo la prohibición estricta, El amante de Lady Chatterley, y esa es una de las novelas que se volvió una leyenda en la cultura inglesa por todo este velo que va a rodear a la publicación misma de la obra. Además era, imagínese, una corte decretando la obscenidad sobre una obra literaria, porque dice que se complace en la sensualidad cuando de eso se trata la novela. Es una novela precisamente sobre lo profundo de la sensualidad y el amor. Además, Lady Chatterley se queda con Mellows, que eso es lo más impresionante de todo. Ella termina abandonando a su marido y se queda con Mellows. Y esto era, digamos, en la era victoriana, esto era una cosa impensable, que alguien pudiera cambiar el rumbo de su vida y tomar decisiones distintas a aquellas para las cuales había nacido en una sociedad casi inamovible, como era legendariamente la sociedad inglesa. Usted, de la clase social donde nacía, ahí tenía que morir. No existía un concepto de movilidad. Y aquí sí se plantean conceptos de cambios, que la gente puede transformar su vida, que las mujeres pueden apersonarse de su propia vida. Eso de por sí era muy atrevido. Entonces nos están marcando esta época, los cambios en la percepción y en la sensibilidad femenina que nos permite Lawrence en una mirada profunda sobre lo que es ser mujer. Y él es un hombre que logra entender esa sensibilidad desde lo profundo y hacerla visible en una novela que sería legendaria en la historia de las letras y la cultura de los ingleses. Mientras tanto, en las noticias del imperio está teniendo lugar una de las epopeyas, si no la más importante de todo el siglo XX en términos de evolución espiritual planetaria. Los ingleses van a recibir una lección que por dárselas a ellos se le darán al mundo entero, y ellos no podrán creer lo que va a pasar. Un hombre que había nacido en la India y había vivido en Sudáfrica llegaría en estos años a la India y empezaría la campaña de independencia. Mohandas Karamashri Gandhi, hijo de padre hindú y madre musulmana, este hombre va a entender lo que es la hibridación, lo que es la tolerancia. Este hombre, Gandhi, se graduó como abogado en Sudáfrica, y en Sudáfrica va a vivir todos los matices de la segregación en Sudáfrica hasta el 92. Hasta 1992 es el acto de vergüenza planetaria más grande que uno se puede imaginar. No existía en esa época el apartheid como paquete legal, pero sí existía en la vida cotidiana. Entonces él va a ver cómo en Sudáfrica están segregados, los blancos tienen un mundo aparte, y cómo los negros están totalmente marginados, y los hindúes, que eran una minoría importante en Sudáfrica, están también en unas condiciones de exclusión. Entonces, la primera vez que él con su título de abogado lo bajan del tren, el tipo dice: no, pues yo me muero de la pena, yo vengo de una civilización antigua y poderosa, ¿quiénes son ustedes aquí para bajarme? Y empieza a darse cuenta de lo que es la segregación. Y es en Sudáfrica donde empieza a desarrollar las condiciones de la lucha. Él es abogado, luego va a entender todo el sistema legal inglés. La Sudáfrica en la que él vive es inglesa, y la India en la que él va a independizar también es parte de la colonia británica. Así que él va a entender cómo piensan los ingleses en términos legales. Y es de las ideas también de libertad que los ingleses mismos generaron, sobre las cuales él va a representar su propia proyecto. Digamos, él entiende el contenido libertario de los códigos ingleses, y eso mismo lo va a usar para explicarle a los ingleses por qué ellos tienen derecho a la libertad. Su inspiración viene de muchas partes. Viene de Henry D. Thoreau. Henry D. Thoreau es uno de los filósofos pragmáticos de Norteamérica de finales del siglo XIX, que en la época de la guerra de los Estados Unidos contra México considera que es un acto de fuerza injustificado e injusto que los norteamericanos le vayan a quitar, como efectivamente le quitaron 3/4 partes del territorio a México. México sigue siendo un país gigantesco, pero le quitaron todo lo que es el sur, todo lo que es Texas, lo que es California, lo que es Nuevo México, toda esa parte se la quitaron en la guerra en la cual lo desprovieron de estos territorios. Thoreau va a considerar que esto es un acto de fuerza
que no puede ser justificado por discurso ninguno. Como no está de acuerdo con la guerra, no paga impuestos. Y como no paga impuestos, un día lo llevan a la cárcel y él dice que él no paga impuestos porque no está de acuerdo con la guerra y si los pagaría sostendría una guerra en la cual no cree. Entonces, estando en la cárcel, él escribe los ensayos sobre la desobediencia civil. Y los ensayos sobre la desobediencia civil son un punto en que plantean que cuando las leyes enloquecen, usted tiene que tener parámetros morales para entender cuál es la razón o la justicia de una ley. Si hay una oposición entre la ley contractual y la ley moral, tiene que primar la ley moral, porque la ley moral es la irreductibilidad del espíritu del hombre. Porque cualquiera se puede volver loco y promulgar la ley más rara, y si usted no tiene patrones éticos por dentro, puede terminar obedeciendo a los tiranos más abyectos. Entonces, él desarrolla la idea de la desobediencia civil como un acto en el cual el individuo se rebela contra algo que lesione su dignidad y su integridad como ser humano. Esto es, digamos, el argumento contrario a la obediencia debida, que es lo que gravita detrás de todos los procesos de tribunales de guerra que se están dando ahora. Y es que usted cometió atrocidades porque obedeció órdenes. No, eso no puede ser así. No hay ninguna orden que usted obedezca que lo lesione como ser humano, porque si usted la obedece es tan personalmente responsable como aquel que le da la orden a usted, porque usted la ejecutó y usted es un ser libre y usted es responsable de todos sus actos y de todo lo que ejecuta y hace. Por lo tanto, si usted ejerce la violencia, es personalmente, sin ningún atenuante, personalmente responsable por ella. Entonces, con estos parámetros, Gandhi va a tomar los ensayos sobre la desobediencia civil de Thoreau, el derecho inglés y la espiritualidad profunda de la India. Entonces, Gandhi va a llegar a la India y lo primero que hace es recorrerla toda en tren. La va a recorrer por todas partes hasta saber cuál es el país que él ha ido a llevar a la independencia. Entonces empieza a mirarla en todas sus regiones, en todos sus villorrios, en su diversidad, su heterogeneidad. La India tiene 1000 naciones por dentro y él las va a conocer, y es a esas 1000 naciones que el alma grande les va a hablar. हम कभी तो आशा बन जाते हैं खाने के लिए, कपड़े के लिए, और मीलों से भी हम आशा नहीं पा लेते। आज तो नहीं पाए और कभी हम नहीं पा सके तो उसमें तो वो हमारा अनजानपन था, हमारे शौक थे और इस कारण। लेकिन आज तो वो नहीं है, वो समय। Gandhi sale de Sudáfrica y llega a la India y la recorre toda. Y al recorrerla toda, se da cuenta de cómo es su país. Duerme con ellos, come con ellos, conoce su miseria, conoce su pobreza, conoce su exclusión. Y sobre un modelo real de un país que conoce profundamente, empieza a plantear la campaña de independencia. Ya desde Sudáfrica tenía el método de Saragiava, lo que es la resistencia pasiva, y va a convencer a los hindúes. Entonces lo primero que les dice es: mire, por esta causa y en esta guerra hay muchas razones en lo que va a ser la campaña de independencia, por las cuales estoy dispuesto a morir, pero no existe ninguna razón por la cual esté dispuesto a matar. La no violencia. Y la no violencia tiene un profundo planteamiento, que es lo que Gandhi les va a decir. Los fines y los medios no son separables. No se pueden tener altos ideales, altruistas pensamientos y ruines métodos. Quienes ejercen los ruines métodos corrompen los fines más puros. Y los métodos terminan corrompiendo los fines y terminan envileciendo los fines si se untan de métodos perversos. Entonces él va a empezar la independencia. Si ellos tienen una razón histórica, la causa moral tiene que verse en los actos.
tiene que haber una coherencia entre el altruismo de sus ideales y la manera como ellos lo ejercen, que los haga diferentes a aquellos que están intentando combatir, o si no, no habría ninguna diferencia. Entonces empieza con esto, y empiezan con rebelarse contra el Rowlatt Act. El Acta Rowlatt es una ley por medio de la cual los ingleses podían entrar a cualquier domicilio de un hindú como quisieran, cuando quisieran y en los términos en los que quisieran. Entonces dice, no les vamos a permitir la entrada. No vamos a permitir que entren a nuestra casa y abusen de nuestra vida. No les vamos a permitir eso. Y la campaña de la desobediencia civil empieza por ignorar a los ingleses, digamos, por no reconocer en ellos autoridad, porque es que la autoridad es de doble vía. Usted puede ejercer autoridad sobre mí en la medida en que yo le reconozca a usted que tiene autoridad. Si yo no le reconozco a usted la autoridad, esa autoridad no existe. Si no le concedo mi obediencia, usted me puede matar, pero no puede lograr que le obedezca, porque ahí está la irreductibilidad del espíritu humano. Entonces ellos no van a contestar ninguna provocación y ningún acto de violencia. No lo van a contestar, pero no van a obedecer. Y en no obedecer está la fuerza. Yo no obedezco ninguna ley que me lesione, pero no contesto su agresión con agresión, porque yo no creo en las agresiones, es usted el que las crea. El fin de la no violencia, decía Gandhi, no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es ponerlo en evidencia frente a su propia brutalidad. Ese es el fin de la no violencia. Entonces ellos empiezan a avergonzar al Imperio Británico frente a sus propios códigos de honor. Los británicos son un pueblo basado sobre el honor, los hindúes también. Y empiezan a llevarlos a los límites de su propio honor sobre la dignidad de la India. Y esto es lo que va logrando Gandhi. Uno de los episodios más maravillosos y más impresionantes tal vez de todo el siglo XX es la Marcha de la Sal. La Marcha de la Sal, que tiene lugar en el año 30, es cuando Gandhi decide que empieza a estudiar, porque en esto hay una estrategia política muy audaz, muy aguda, mezclada con una grandeza de alma, y he ahí la combinación más difícil de todas, un gran estratega político con un alma grande. Eso normalmente no se produce. Entonces, él entiende los códigos en que funciona la estructura colonial, y la estructura colonial funciona por monopolios. La razón por la cual usted es colonia es porque usted no produce lo que necesita, es porque lo que usted necesita lo producen otros. Usted simplemente alimenta la producción de los otros y está subordinado como economía a los otros. Entonces, ¿cuál era el monopolio? Uno de los grandes monopolios ingleses, la sal. No se podía producir sal en la India, siendo la India un país que tiene 6.000 kilómetros de costas. Entonces, eso es un subcontinente. Entonces el tipo dijo, mire, lo que hay que hacer es romper el monopolio de la sal. ¿Por qué la sal es importante? Porque antes de que existiera la refrigeración, los alimentos solo se pueden conservar con sal y con especias. De resto no más. Ellos especias las tienen todas, les salen de los árboles. Pero la sal, que es tan importante para las carnes y para todo eso, era un monopolio que tenían los británicos con la arbitrariedad del poder de quien ejerce un sistema colonial. Entonces lo que hay que hacer es sacar sal del mar. Y le cuenta a los hindúes, voy a sacar sal del mar. Y empieza la marcha. Sale Gandhi porque él, primero que todo, lo primero que él hace es desproveerse de las ropas occidentales. Porque las ropas occidentales no solamente no dicen nada para la campaña de independencia, sino que son el otro monopolio de los ingleses, la manufactura textilera. Entonces, los textiles, que es a partir de lo cual ellos desarrollaron la revolución industrial, a partir del telar mecánico, a partir de todo eso, es que los ingleses desarrollaron la potencia que ellos son, es alrededor de la industria textil. Entonces, Gandhi lo primero que le dice a los hindúes es, abran el closet, saquen toda la ropa occidental que tengan ahí y quémenla. Y si después de eso no les queda sino un trapo para ponerse en el cuerpo, llévenlo con dignidad. Y ellos salen y queman todas las manufacturas inglesas. Rompen el monopolio de las telas. Gandhi enseña a la gente a volver a trabajar la rueca que ancestralmente los hindúes habían manejado durante milenios.
y hacer sus propias telas en sus propios colores. Y hoy por hoy la manufactura hindú atraviesa el mundo entero. Hoy por hoy todos conocemos el esplendor de las telas de la India donde están reflejados sus soles. Gandhi le enseña al pueblo a recuperar su ancestral industria textilera. Entonces él se ha quitado las ropas occidentales, se ha puesto ropas que él mismo ha tejido en la rueca. Y con esas ropas primitivas desde el punto de vista inglés, va adquiriendo este aspecto de un hombre flaquísimo, famélico, vestido con ropas hindúes que los ingleses ven como harapos. Este hombre coge su bastón, coge sus trapos que tiene puestos, sus ropas hechas de algodón, y con ellas empieza a caminar. Y empieza a caminar a sacar la sal del mar. Y empieza este hombre a caminar, y miles, primero, y cientos de miles de personas se empiezan a unir a él. Él va caminando y su fuerza va llevando a los hindúes a unírsele. Y por todos los pueblos y por todos los lugares donde él va pasando, la gente va dejando lo que va haciendo y lo va siguiendo y lo va siguiendo y todos lo van siguiendo hasta llegar hasta la costa. Es una marcha de más de 1000 kilómetros para llegar a la costa. Después, cuando llega a la costa, en el momento en que ya el pueblo entero lo sigue, él va apelando al espíritu, al alma de los hindúes, y el alma de los hindúes contesta al alma de Gandhi, y lo van siguiendo, y es cada vez mayor la multitud, y es cada vez mayor la fe con la que la gente sigue a este hombre que lleva las grandes enseñanzas. Cuando llega a la costa, hay un gran piquete de soldados británicos, apaleando sistemáticamente a todos aquellos que intenten avanzar a sacar la sal del mar. Y los golpean durante 8 horas, pero son miles y son millones. Y sobre todo es la voluntad de un pueblo. Cuando un pueblo expresa su voluntad de manera colectiva, de una manera vibrante, ya no es detenible. Ya nadie lo puede echar atrás. Entonces, en ese momento, empiezan a golpearlos, pero siguen. Se levantan y siguen. Se levantan y siguen. Usted no responde a la agresión, pero no obedece. Usted va a sacar la sal del mar, la saca. Si, independientemente de que lo golpeen o no, digamos, la idea es que la violencia no quebranta la voluntad, porque la voluntad es más fuerte que el ejercicio de la violencia. Y eso le va dando, eso va derrotando la moral del otro, porque usted lo que ve es que se está enfrentando a una fuerza inquebrantable, a la irreductibilidad del espíritu humano, y que los palos y que la represión no pueden nada contra ella, no la quebrantan ni la amedrentan. Entonces los van golpeando y ellos caen, pero vienen otros, y ellos caen, pero vienen otros, y al cabo de 8 horas, finalmente, Gandhi saca un puñado del sal del mar, y ahí, en esa sal que va cayendo de sus dedos, que se va deslizando, ahí empieza a romperse el imperio británico. En las manos de Gandhi, ahí empiezan los días en que el imperio británico va a morir. Entonces, en ese momento pierde la legitimidad frente al alma de Gandhi. Y de ahí en adelante se van a enfrentar a una lucha que ellos no saben cómo llevar, porque Gandhi los va a poner una y otra vez en evidencia. Va a poner su brutalidad, va a poner su dominación y su segregación en evidencia frente al alma grande de los hindúes, con toda la riqueza ancestral de un pueblo de 7000 años, que ha inventado en materia de religiones un patrimonio espiritual gigantesco para toda la humanidad. Con esa fuerza, Gandhi va a independizar a la India, y su determinación es tan inquebrantable como la voluntad del pueblo que lo va a seguir. La marcha de la sal es una epopeya, y se decía que si alguna legitimidad había tenido Occidente alguna vez, se había perdido ese día, en ese momento en que este hombre había sacado la sal del mar. Después lo van a enviar a reunirse con el virrey, y entonces le van a ofrecer algo de comer, y él le va a sacar un poquito del sobrecito que tenía, de un paquetico que tenía entre el bolsillo, va a sacar un poquito de sal. Y le dice: no, gracias, yo tengo esta salecita de acá, la saqué del mar. Si quiere le doy otro poquito. Era porque además él mezclaba la grandeza con el humor, tenía un gran sentido del humor. Y empieza primero el episodio de la sal y el episodio de la quema de las manufacturas inglesas y de todo el retorno al vestido hindú. Y empieza a caminar y empieza a buscar, y a través del ayuno empieza a presionar las medidas. Logran que se levante la Road Act, empiezan a lograr que las medidas empiecen a retroceder.
Digamos, primero viene toda la fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual se va a traducir en actos legales. Y esos actos legales van a ser reforzados por toda una muestra de irreductibilidad del espíritu y por los ayunos. Gandhi presiona las campañas a través del ayuno. Y lo que no lograban en Inglaterra, porque en Inglaterra cuando se hacían los ayunos los dejaban morir de hambre, sencillamente, como pasó con las sufragistas y pasaba con los irlandeses cuando entraban en rebelión, Gandhi sí logra con los ayunos tumbar las leyes. Empieza a ayunar. Y con el ayuno, él desarrolla un nivel de resistencia interior profundo. Inclusive él tiene todas las instrucciones sobre cómo ayunar. Entonces, cuando usted va a ayunar, va a hacer una huelga de hambre, usted no puede trabajar, tiene que quedarse quieto, tiene que quedarse acostado para no consumir energía. No puede pensar en comida, porque pensar en comida lo mata. Tiene que elevar el espíritu a otro plano y estar pensando en otras cosas para que la comida no empiece a mortificarle, la falta de comida no empiece a mortificarle el cuerpo y empiece a templar el espíritu. Porque la idea es que usted tiene una causa tan poderosa que el cuerpo la sigue. Y si eso pasa por los ayunos, el cuerpo lo sigue, porque la causa es lo suficientemente fuerte. Entonces él empieza, a través de las huelgas de hambre, cada vez que ayuna, logra cambiar leyes, logra cambiar cosas. Ahora, el nivel de represión que se va a dar contra los hindúes es absolutamente vergonzoso. Y va a pasar por una matanza en la cual los metieron en una especie de, como en un estrecho, y ahí hubo la orden de disparar hacia la multitud en la zona más densa, más poblada, y matar una gran cantidad de gente, simplemente porque no pudieron alcanzar a meter un cañón con el cual dispararle a todos. Entonces la respuesta británica es brutal, todo el tiempo es brutal, es la represión, son los arrestos. Los arrestos, ellos voluntariamente se subían a los camiones. Cuando llegaban a arrestarlos, los hindúes se subían a los camiones sin ningún problema. Ellos no resisten, pero no obedecen. Entonces, iban voluntariamente, pero hubo muchas matanzas, hubo muchísima represión, y cada vez que un acto de estos se cometía, quedaba más en vergüenza la Gran Bretaña. Cada vez que esto pasaba, quedaban más enfrentados a su propia brutalidad, y los hindúes mostraban la grandeza de su alma y la grandeza de su lucha. En un momento dado, los británicos le van a preguntar a Gandhi, ¿y usted qué quiere? ¿Que nosotros nos demos media vuelta y nos vayamos? Y Gandhi le dice, pues sí, efectivamente, en el final, eso es lo que van a terminar haciendo. ¿Sí que quiere? ¿Que nos vayamos caminando de la India? Pues sí, ustedes se van a ir caminando de la India, porque la India ya no les pertenece, la India ya no es suya. 450 millones de habitantes decidieron que ya no son súbditos de los británicos, porque ser súbdito es una condición mental, y ellos deciden que ya no son súbditos de los británicos y deciden ignorarlos. Y cuando a usted lo ignoran 450 millones de personas, eso por lo menos es incómodo. Que no lo saluden y no lo miren por la calle, eso por lo menos es incómodo. Se sacan la dominación de la cabeza. Gandhi entiende que hay una cantidad de factores subjetivos que el espíritu sí puede domar. Que usted se puede sacar el miedo de la cabeza, que usted se puede sacar la subordinación de la cabeza, que usted se puede sacar la esclavitud de la cabeza, y que cuando usted se saca eso de la cabeza, a usted ya no domina nadie, porque le han hecho creer la dominación, el miedo o la subordinación, que usted se ha vuelto subordinado. Si usted deja de creerlo, esas cosas dejan de existir, y eso fue lo que él probó. Entonces empieza toda la campaña, y va pasando por todas partes, y va ayunando, cada vez que sea necesario va ayunando. Empieza a sacar la fuerza del espíritu de la India, de conocer profundamente a su pueblo, es de donde va a sacar la fuerza para toda la campaña. Va conociendo su heterogeneidad, su condición de hijo de hindú y musulmán, le va a permitir entender las dos Indias. La India de la religión hinduista, la India ancestral, y la India musulmana. Él va a entender lo que significa Alá, Krishna y Vishnu, y los va a respetar igualmente a todos.
va a poder entender la fe de aquellos que se han sometido los musulmanes, los muslims, y va a poder entender también la grandeza y las reencarnaciones de Krishna y de Vishnu, y va a entender la espiritualidad del pueblo de la India en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso lo van a seguir los hindúes y lo van a seguir los musulmanes, porque él le está hablando a lo sagrado que hay en ellos. Gandhi tiene un espíritu, pues es tan grande que su alma la llamaban alma grande, Mahatma, el alma grande. Entonces, él va a hablar a la espiritualidad, a lo que hay de sagrado en los hindúes. Y los hindúes son un pueblo que tiene una profundísima espiritualidad. Es una de sus características más importantes como civilización, y allí radica su grandeza, en su profundidad espiritual. Es de la fuente de la profundidad espiritual de los hindúes que Gandhi va a tomar los elementos para pedirle a su pueblo la desobediencia civil. Esta desobediencia civil es el reflejo político de una decisión del espíritu. Por eso es inquebrantable. Eso es lo que Gandhi entiende y le hace ver a su pueblo. Entonces empiezan todas las marchas y la gente lo va siguiendo. Y empieza, digamos, hay una serie de intelectuales en ese momento que es Pandit, que es Nehru, que es Jinnah, que son diferentes personas, algunos de ellos muy influidos de la cultura inglesa, que quieren un modelo mucho más modernizante, mucho más occidental. Hay muchas tendencias sobre el proyecto de la India que se quiere cuando sea independiente, pero todo el mundo está de acuerdo en la grandeza del alma del Mahatma, y todo el mundo lo sigue. Más adelante las disputas sobre qué tipo de país va a ser la India van a ser muy amargas, pero eso se va a presentar en su momento cuando ya enfrenten la independencia como hecho. Por ahora están en la fuerza del espíritu. Entonces es muy importante entender que en el tiempo en que se hablaba de que la violencia era la partera de la historia, y en el tiempo en que se hablaba de que la guerra era la política por otros medios, y que los fines y el fin justifica los medios, cuando la barbarie de la Primera Guerra Mundial está muy reciente todavía en este momento, la carnicería que llevó a toda Europa a las trincheras. Cuando usted ve una barbarie de esas, en nombre de lo que es la civilización, usted ve una barbarie como la Primera Guerra Mundial. Y en nombre de los que son supuestamente los colonizados, los que eran del otro lado del mundo, usted ve un enaltecimiento como Gandhi. Usted dice, bueno, un momentico, ¿qué es civilización? O sea, ¿qué es civilización? Usted ve a Gandhi con esa pureza de espíritu, dándole una lección al mundo, y una de las lecciones más importantes del siglo XX nos las da él, porque el resto de las lecciones están ligadas con la muerte, con la guerra y con la violencia, y este hombre está hablando de la paz y de la espiritualidad como un proyecto político y un proyecto de vida. Y eso no se había planteado en esos términos, y lo demuestra movilizando 450 millones de personas alrededor de un mismo canto espiritual, el canto de la dignidad de la India frente a la dominación de los británicos, y los va acorralando, sencillamente los va acorralando. Los británicos se van viendo en fuera de lugar, los ponen fuera de lugar siempre. Churchill le tendría después una piedra espantosa porque decía que siempre lo dejaba de malo. No importaba qué hiciera, quedaba de malo. Uy, le parecía un viejo zorro. La cosa más impresionante porque siempre lo lograba poner en fuera de lugar. Gandhi no pierde la serenidad, no pierde la razón por la cual está luchando. Y entonces en esa medida los demás se pueden tropezar contra sus propias violencias. O sea, él hace que los demás se enfrenten a su propia violencia, que se enfrenten a su propia mezquindad y a su propia arrogancia. Y utiliza la misma arrogancia de ellos utiliza la arrogancia en contra de ellos. Su arma es la humildad. Y frente a un personaje que tenía, digamos, ese carácter tan tosudo de Churchill, la humildad como arma es demoledora, porque lo desarma. Él les desarmaba la arrogancia, les desarmaba todo ese sentido de orgullo de nación que ellos los alimentaba para justificar su presencia en la India. Les va a quitar de la cabeza, fíjese cómo es de difícil tratar de quitarles de la cabeza que la India es una posesión británica, cuando todo el imperio británico estaba montado sobre la India. Hemos visto que todo lo que ellos hicieron, lo hicieron buscando la India. Que al Medio Oriente llegan buscando la India. Que a Sudáfrica llegan rutas para la India. Que todo lo que hacen es alrededor de la India.
que la India es el centro del Imperio Británico, tanto que Churchill decía ya en las posprimerías de lo que sería la independencia de la India va a asestar un golpe brutal al Imperio Británico, a Inglaterra, la convertirá en un país insignificante. Eso era lo que valía la India para los ingleses. La India lo era todo, la India era el imperio, la India era el orgullo, la India era el logro, la India era lo que los había hecho sentirse la potencia del siglo XIX. Entonces, imagínese usted lo que es bajarlos de ahí, cuando todavía son muy poderosos, bajarlos de la India y que se vayan caminando y se den media vuelta y abandonen la India. Esto era una cosa de marca mayor. Si este enfrentamiento se hubiera hecho por la lucha armada, esto hubiera sido pelea de toche con guayaba, porque los hindúes eran un pueblo virtualmente indefenso en términos de armas, y los británicos eran el imperio. En ese momento eran todavía una gran potencia, lo son, pero en ese momento eran una gran potencia. En términos militares, ellos todavía regían y dominaban el mundo en ese momento. Todavía, digamos, tenían un poderío bélico muy grande. Ya había otras potencias en cierne como Italia y Alemania, pero Inglaterra todavía era un país muy poderoso. Un enfrentamiento armado hubiera desangrado la India infinitamente y hubiera envilecido la causa que ellos estaban llevando adelante. Entonces la idea es que si yo voy a enfrentar su violencia, yo no la puedo enfrentar con violencia, porque eso no me diferenciaría de usted. Simplemente haría de mi venganza una manera de justificar el que usted vuelva a agredirme. Gandhi decía que cuando usted utiliza la violencia para justificar su lucha, la violencia tiene una dinámica propia, y la violencia crea una cadena de retaliaciones en la cual la causa, que es la razón por la cual usted está peleando, se pierde y se olvida, se deja de lado para concentrarse en la dinámica de la violencia y en la dinámica de las venganzas. Estas cadenas de sangre envilecen los procesos y no paran. ¿Dónde detiene usted una cadena de venganzas? ¿Cuándo se declara satisfecho? ¿En qué momento le parece que ya llegó al límite? ¿Y a qué límite se está dispuesto a llegar? Por eso él decía, en esta guerra hay muchas razones por las cuales estoy dispuesto a morir, pero no hay una sola causa por la cual esté dispuesto a matar. Y en eso radica su fuerza. Haber entendido eso en el siglo XX, entender eso en uno de los siglos más violentos de la historia de la humanidad. Entender eso cuando las armas estaban justificadas por todas las ideologías de todos los pelambres y de todas las raigambres, cuando lo común a las ideologías era que todas justificaban la violencia, es una de las muestras de grandeza más importantes que nos da el Mahatma. Gandhi está enseñando la lección del siglo XX, la lección de la no violencia. Más adelante lo va a seguir en otra latitud, en otra dimensión, Martin Luther King. Pero la dignidad como irreductibilidad del espíritu humano nos la va a enseñar Gandhi. Y sigue su lucha. Gandhi sigue mostrándole a los ingleses cómo se puede desafiar a partir de la humildad. Gandhi desarrolla el poder de la humildad y hace de la humildad una fuerza inquebrantable. Es un hombre completamente austero, está desprovisto de todo y está buscando la fuerza del espíritu. Y frente a eso ellos no pueden hacer nada. Los británicos empiezan a sentirse acorralados por una fuerza a la que nunca se habían enfrentado jamás. Ellos como imperio habían batido todo, se habían batido en todos los mares, se habían enfrentado a todos los pueblos, habían hecho todo el despliegue que significó fundar el Imperio Británico. Y ahora se veían inermes frente a un hombrecito vestido con trapos de algodón y parado con un cayado, mirándolos con una fe inquebrantable. Es tan impresionante lo que Gandhi hace que las palabras de Albert Einstein sobre él son sobrecogedoras. Dice: las generaciones futuras no podrán concebir, no podrán creer que un hombre así alguna vez habitó el planeta Tierra. Era un personaje que trajo un mensaje gigantesco.
Entonces él empieza a avergonzarlos y a acorralarlos y a debilitarlos políticamente frente al mundo, porque lo que se muestra es una historia de un pueblo prácticamente indefenso, vestido con su propio espíritu, frente al mismísimo imperio británico. Y el imperio británico, con toda su pompa, su simbología, con toda su arrogancia y con todo su poderío bélico, no puede nada frente a este hombre indefenso. Entonces ellos no entendían la naturaleza de lo que estaba pasando. Gandhi sí entendía las leyes de ellos. O sea, ellos no entendían el espíritu de los hindúes, pero Gandhi sí entendía la mentalidad de los occidentales y entendía la mentalidad de los orientales. Su condición de abogado le permitía entender todo el sistema legal de los ingleses. Su condición de hindú, hijo de hindú y musulmán, le permitía entender la diversidad de la India. Y su fe y su profunda fuerza espiritual le permitía combinar todo esto y ejercerlo. La claridad con que él está metido en la lucha va guiando a su pueblo, y su pueblo confía su espíritu en el espíritu del Mahatma, une su alma al alma del Mahatma, y el alma de los hindúes con el alma de Gandhi van venciendo a los británicos por la pura fuerza del espíritu. Esta es, digamos, una de las epopeyas, si no de las más trascendentales de todo el siglo XX, porque si alguna lección histórica merece ser recuperada de un siglo tan sangriento, es esta. Y si algún personaje espiritualmente nos hizo mejores por haber existido alguna vez, es él. De él aprendimos todo esto. Entonces Gandhi va llegando a la independencia, y mientras tanto se van cirniendo las sombras de la guerra. Y cuando se van cirniendo las sombras de la guerra, y cuando Hitler empieza su avanzada tan agresiva en la primera parte de la guerra, en ese momento Gandhi le manda una carta a Hitler, diciéndole que él debería evitar la guerra, porque con las mismas armas con que él hoy somete al mundo, el mundo lo va a someter a él algún día. Y si usted se pone a pensar seriamente, lo que determinó toda la derrota de la guerra fue la bomba atómica, y la bomba atómica era un invento alemán. Los alemanes fueron los que desarrollaron las investigaciones con el agua pesada, y fueron los alemanes, después ya los científicos alemanes, los que le vendieron el experimento a los norteamericanos, cuando ya sentían que Hitler estaba loco y fuera de todo control, y que un hombre en ese estado de locura no podía tener un arma tan poderosa. Así que eventualmente, sí es con las mismas armas con que él intentaba someter el mundo, que el mundo lo someterá a él. Churchill, en ese momento, Hitler recibe la carta de Gandhi que le dice: pare la guerra, no haga una guerra así contra el mundo se va a voltear contra usted y lo va a acabar, porque si usted forma una guerra de estas, esa misma guerra lo va a devorar, por la misma lógica que usted está desatando. Eran palabras sencillas, del más profundo sentido común. Por supuesto, Hitler se muere de la risa. Eso, mejor dicho, ni entiende cómo podría entender las palabras del Mahatma, pero las palabras del Mahatma fueron totalmente proféticas, porque así como él dice, así fue vencido, y la guerra que él desató, a él fue al primero que devoró. Entonces, él entiende el mundo en un plano espiritual mucho más elevado, y lo entiende desde el sentido de lo político también, y lo entiende desde el sentido de lo social. Y entiende, él libra muchas luchas, también va a intentar la lucha contra el sistema de castas, porque el sistema de castas, digamos, funciona muy bien si usted pertenece a las castas, pero es intolerable si usted es un descastado, porque los parias, los que no pertenecen a ninguna casta, están en una condición de miseria espiritual y física total, porque no pueden mirar a alguien de casta a los ojos, no pueden vestir ropa limpia ni caminar por los centros de las calles, es una cosa muy complicada. Gandhi va a librar una lucha muy grande contra la segregación que significaba el sistema de castas. Esa sí no la va a ganar, porque el sistema de castas ya tenía 7000 años cuando él nació, y era muy difícil removerlo. Hasta ahora están empezando ellos a remover eso, pero Gandhi lucha en muchos planos, porque entiende muchas dimensiones de la realidad, como si la pudiera ver desde afuera. Él entiende muchas dimensiones de la realidad, y todo eso lo traduce en propósitos políticos. Entonces tiene una estrategia muy aguda, porque va poniendo a un imperio en vergüenza consigo mismo y en vergüenza frente al mundo entero. Y eso los británicos, que han fundamentado su poderío en el honor, no lo pueden soportar, porque ellos son un pueblo de honor,
y son un pueblo de palabra y son un pueblo, digamos, de mucho respeto frente a sus propios símbolos y a sus propias tradiciones, del mismo sentido del honor de los británicos, del mismo sentido de respeto por sus propias tradiciones. Busca Gandhi la manera de enfrentarlos a eso, y los enfrenta con el honor. O sea, los ingleses, si hay alguien que tiene un honor tan grande como el de ellos, inmediatamente lo tienen que reconocer, porque si reconocen su honor, tienen que reconocer el honor en el otro. Gandhi tiene el honor, todo el honor que los británicos pueden reconocer, pero tiene la humildad que ellos no saben manejar, porque tenían un imperio ya tan poderoso y hace tanto tiempo que eran tan grandes que la humildad no estaba en sus códigos, no la sabían manejar. Las fotos de Gandhi al lado de Churchill embestido con toda su pompa británica y Gandhi con sus trapitos y con su palito, ahí sentadito al lado del floco como se veía, y sin embargo tan poderoso, le mostraba que había otras fuerzas, que había fuerzas muy profundas, que las fuerzas de los corazones pueden movilizar a los pueblos hasta límites increíbles, y eso nos lo está enseñando a los británicos y al mundo entero. Entonces existen las filmaciones, existen los documentales de la marcha de la sal y las quemas de la manufactura británica y todo el sentido del honor y la rueca. Al recuperar la rueca, recuperan el sentido de ellos producir su propio vestido. Si usted se puede vestir con lo que sus manos producen, su cuerpo está vestido de sus propias manos, de su propia humildad. Y de ahí sale la industria textilera de la India. De las mismas tradiciones los hace sentirse a gusto con ser hindúes, los hace sentirse amados por sus propias tradiciones, que no les avergüence sentirse hindúes, que no les avergüence sentirse que su cultura es propia y diferente. Empieza a trabajar un sentido también de valía a través de la fuerza espiritual. Los hace sentirse dueños de un espíritu que ellos poseen, lo suficiente como para movilizarlos. Cuando todo esto está sucediendo, las sombras de la guerra se han cernido sobre Inglaterra. Después vamos a ver poco a poco cómo Inglaterra se vio atrapada por la Segunda Guerra Mundial y cómo después de la Guerra Relámpago, Inglaterra queda solitica peleando contra los nazis y cómo va a librar una resistencia absolutamente heroica. La resistencia que los británicos van a tener durante la Segunda Guerra Mundial es una épica. Y cuando los británicos están en el filo del peligro, cuando ha caído toda Europa, cuando las bombas empiezan a asediarlos, cuando un pueblo entero se une para tratar de salir adelante y sobrevivir, cuando llega la hora más aciaga, más dura, más difícil de toda la historia de Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, Gandhi le manda una carta a Churchill en la que le dice: no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro. Mientras Inglaterra esté en el filo de la supervivencia, mientras Inglaterra esté en el inminente peligro en que Inglaterra se encuentra, en la hora tan aciaga en que Inglaterra se encuentra, la India para la campaña de independencia, porque no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro. Entonces, en lugar de aprovechar una circunstancia que hubiera sido muy ventajosa, dice: paramos acá. La India para la campaña de independencia, y durante los 5 años de la Segunda Guerra Mundial, la India para la campaña de la independencia. Cuando termina la guerra y las cosas quedan como van a quedar, dice: bueno, entonces ahora sí, ¿en qué íbamos? Y nos ponemos a hablar y siguen. Pero durante los 5 años en que Inglaterra vio la sombra de la historia y en que su tiempo se hizo aciago, Gandhi respaldó con la fuerza de la India el que ellos tuvieran tiempo para librar sus propias batallas, como ellos tuvieran que librarlas, sin que perturbara la fuerza de los hindúes. La hizo latente, la dejó allí, suspendida en el tiempo, para reactivarse con una fe y con una fuerza que en 2 años logró la independencia después de la guerra. Por ahora la deja ahí. Churchill no puede creerlo, no puede creerlo. Cuando le llega la carta de Gandhi, no puede creerlo, y es cierto. Paran toda la campaña de independencia durante los 5 años de la Segunda Guerra Mundial para permitirle a Inglaterra enfrentar la adversidad con todas sus fuerzas, que luego lo que tienen que arreglar los dos lo arreglarán como 2 pueblos de honor. Pero en ese momento le da la lección histórica más grande de su vida a los ingleses y los deja para que ellos puedan usar toda su fuerza para la que tienen que usar, que es sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial.
Este es el espíritu de Gandhi y los ingleses no lo pueden creer y el mundo tampoco. Después Inglaterra se va a sumir en la guerra y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Cómo es que las sombras de la guerra se ciernen sobre Inglaterra y cómo es que los ingleses van a reaccionar con un heroísmo cotidiano, ciudadano, visceral, con una entereza que va a mostrar todas sus matices. Ellos pueden ser tan bravos como imperio, como pueden, y tan crueles como imperio, como pueden ser de heroicos como ingleses. Son un pueblo que tiene muchas miradas. Una de esos ojos los hace ver Gandhi, otro de esos ojos lo va a hacer ver Hitler. ¿Cómo pueden ser los ingleses de multifacéticos en las diferentes circunstancias de la historia? Nos vamos a meter después en el mundo de los sombras. Los bombardeos llegarán sobre la ciudad de Londres y ellos conocerán el terror de los subterráneos y de las sirenas. Pero mientras tanto, la lección de Gandhi gravita sobre ellos. Entonces, desde los espacios de la fuerza espiritual, de la grandeza del espíritu, de la inmensa lección histórica que para el siglo XX da el alma grande del Mahatma, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno y para ustedes un feliz y espiritual domingo. Buenas, estamos en este periodo de entreguerras, este punto en estos 20 años en que Inglaterra desarrolla otra forma de reconstrucción y de mirarse después de la Primera Guerra Mundial. Estábamos mirando todas las circunstancias a través de las cuales se vio sacudida por los movimientos sociales, por los movimientos sufragistas, los grandes movimientos literarios, toda la cantidad de corrientes. Después de una hecatombe de esta, las sociedades se hacen más diversas, más complejas, se remueven los cimientos más profundos, grandes reivindicaciones sociales empiezan a tener lugar. En Inglaterra es cuando llegaron los laboristas al poder, todas las historias que empiezan a desarrollarse alrededor de un mundo posterior a la Primera Guerra Mundial y a esa estructura de la nobleza que murió casi toda en las trincheras. En esta época va a ocurrir un suceso y es la publicación de una novela de D.H. Lawrence que se llama El amante de Lady Chatterley. El amante de Lady Chatterley es la sensualidad de una mujer vista por dentro. Lawrence cuenta la historia de una dama que vive con un hombre, un político importante, que está paralítico en una silla de ruedas. Esta dama, que es Constanza Chatterley, va un día y en el bosque de la propiedad se encuentra con Mary, y es contada desde la sensibilidad de una mujer cuando todavía no se usaba ver el mundo con los ojos de mujer. D.H. Lawrence ya está viendo el mundo con los ojos de las mujeres. El asunto es que lo van a prohibir. La corte va a declarar obsceno El amante de Lady Chatterley y va a durar prohibida 40 años. La corte le va a quitar el sello de obscenidad a la novela de D.H. Lawrence en los años 60, cuando la minifalda, y cuando le quita el sello de obscenidad, entonces empieza la revolución sexual en Inglaterra. Y es en ese momento, ¿cómo será la fiebre de Lady Chatterley? Que cuando le quitaron en los años 60 ya, la corte falló y le quitó el sello de obscenidad. Se vendieron 200,000 ejemplares en la calle. Salían en las ediciones de bolsillo de Penguin. Y eso sacó la fiebre más grande del mundo, porque 200,000 ejemplares se vendieron tan pronto salió eso a la calle. Era una cosa impresionante, porque todo el mundo quería leer la novela prohibida, y se volvió como la sombra, la novela prohibida. Sí, la cosa más impresionante era El amante de Lady Chatterley. Hoy por hoy, eso, mejor dicho, no tiene ninguna incidencia con respecto a lo que se produce, se escribe y se filma hoy. Pero en la época era la ruptura total con la moral de la era victoriana. Era el cambio del siglo, era el cambio de tiempo, propia vida. Eso de por sí era muy atrevido. Entonces nos están marcando esta época, los cambios en la percepción y en la sensibilidad femenina que nos permite Lawrence en una mirada profunda sobre lo que es ser mujer. Y él es un hombre que logra entender esa sensibilidad desde lo profundo y hacerla visible en una novela que sería legendaria en la historia de las letras y la cultura de los ingleses. Mientras tanto, en las noticias del imperio está teniendo lugar una de las epopeyas, si no la más importante de todo el siglo XX en términos de evolución espiritual planetaria. Los ingleses van a recibir una lección
que por dárselas a ellos se le darán al mundo entero, y ellos no podrán creer lo que va a pasar. Un hombre que había nacido en la India y había vivido en Sudáfrica, llegaría en estos años a la India y empezaría la campaña de independencia. Mohandas Karamashi Gandhi, hijo de padre hindú y madre musulmana, este hombre va a entender lo que es la hibridación, lo que es la tolerancia. Este hombre, Gandhi, se graduó como abogado en Sudáfrica, y en Sudáfrica va a vivir todos los matices de la segregación en Sudáfrica hasta el 92. Hasta 1992 es el acto de vergüenza planetaria más grande que uno se puede imaginar. No expos, era la mirada desde la mujer en tiempos en que estaban los movimientos sufragistas. Es, digamos, un síntoma de que las épocas empiezan a cambiar y empiezan a darse otros patrones y otros referentes. D.H. Lawrence comprende la época, pero la época no lo comprende a él. Así que va a durar 40 años bajo la prohibición estricta, El amante de Lady Chatterley, y esa es una de las novelas que se volvió una leyenda en la cultura inglesa por todo este velo que va a rodear a la publicación misma de la obra. Además era, imagínese, una corte decretando la obscenidad sobre una obra literaria, porque dice que se complace en la sensualidad cuando de eso se trata la novela. Es una novela precisamente sobre lo profundo de la sensualidad y el amor. Además, Lady Chatterley se queda con Mellows, que eso es lo más impresionante de todo. Ella termina abandonando a su marido y se queda con Mellows. Y esto era, digamos, en la era victoriana, esto era una cosa impensable, que alguien pudiera cambiar el rumbo de su vida y tomar decisiones distintas a aquellas para las cuales había nacido en una sociedad casi inamovible, como era legendariamente la sociedad inglesa. Usted, de la clase social donde nacía, ahí tenía que morir. No existía un concepto de movilidad. Y aquí sí se plantean conceptos de cambios, que la gente puede transformar su vida, que las mujeres pueden apersonarse de su Mellows, que es un guardabosque. Entre ellos dos va a surgir un romance, va a surgir una relación de una gran sensualidad, y a través de la mirada de Mellows al cuerpo de ella, Constanza se reconoce a sí misma como mujer. Y es un relato intimista de todo lo que una mujer siente en una situación de sensualidad, de amor, de pasión y de deseo por dentro, desde la sensibilidad femenina. Esto nunca se había hecho en la literatura inglesa, y ellos estaban muy recién salidos de la era victoriana como para aguantar un relato tan explícito. Simplemente empiezan a hablar de la sensualidad con ternura, con lujuria, con delicia, a través de la manera como Mellows narraba en su propia jerga, digamos, en su lenguaje local, en su lenguaje regional. Va describiendo y va haciendo a Lady Chatterley mujer. Esta historia era lo más escandaloso del mundo, porque primero era una relación entre personas de diferente clase social, cosa que en Inglaterra ya de suyo era un escándalo gravísimo, porque él era un guardabosques y ella era una lady, muy lady. Por otro lado, era una relación explícitamente sexual, cosa que no pasaba en todas las novelas de la era victoriana. Las relaciones son escabrosas, retorcidas, pero no explícitamente sexuales. Precisamente por eso son tan escabrosas y tan retorcidas, porque no llegan a mostrar sino a insinuar. Esta no.